Una bendición, como siempre, el poder compartir en esta nueva jornada, este espacio que el Señor nos permite tener durante esta nueva semana. Estamos mirando un tema maravilloso, tiene que ver con esta perspectiva de la fe que va más allá de un creer natural y que tiene que ver con la misma persona de Cristo operando dentro de todos y cada uno de nosotros el creer, el ver como Él, el entender como Él entiende. La fe tiene como perspectiva, la fe de Cristo, Él efectivamente revelarnos a nosotros aquellas cosas que para nuestros ojos naturales o para nuestra mente natural, para nuestro hombre natural son imposibles de poder comprender o entender. Y solamente la fe de Cristo nos puede traer a esta revelación y al conocimiento de todo aquello que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Dentro de esta perspectiva maravillosa hemos estado viendo, ¿verdad?, que el Señor por medio de la fe preserva nuestra alma, ¿verdad? Él nos ha dado la fe de Cristo para que por medio de esa fe Él efectivamente pueda tener cuidado, gobierno sobre nuestra alma, porque lo que a nuestro Padre le interesa ahora es que Cristo sea formado dentro de cada uno de nosotros. Y esa formación tiene que ver directamente con la formación de Cristo, con el carácter de Cristo siendo formado, creciendo, levantándose dentro de cada uno de nosotros. Como sabemos, nosotros somos nuevas personas y nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, y en ese nuevo nacimiento, en esa nueva simiente, en esta nueva creación espiritual, tenemos absolutamente todo lo que Cristo es. Así como en el hombre adámico y natural tuvimos todo lo que Adán es, ahora en el nuevo hombre, en el hombre espiritual, tenemos todo lo que Cristo es. Sabemos que Dios es espíritu, por tanto, ahora nosotros hemos nacido directamente del espíritu, del que creó absolutamente todas las cosas. Y por eso el espíritu ahora tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder dar testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu de Dios ahora, él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el hecho de que seamos hijos de Dios, pues tiene una connotación eterna, porque tenemos que comprender, ¿verdad?, entender, recibir y y traer a experiencia todo lo que Cristo es. Porque ahora a nosotros nos pertenece todo lo que es de Cristo. Es decir, la perfección que Cristo es ya está hoy morando y viviendo en nuestro espíritu. Ahora es necesario que el alma eche mano de esa vida eterna. Y por eso es que el apóstol Pedro y otros apóstoles también nos están instando permanente y continuamente a que echemos mano de la vida eterna. Y echar mano de la vida eterna es que nuestra alma, ¿verdad?, efectivamente se pegue, se allane a lo que le pertenece, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, para que de Él pueda recibir absolutamente todos sus beneficios. Y por eso la Escritura nos muestra que es necesario que nuestra alma, ¿verdad?, pueda ser informada de todo el bien que está ya en nosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que ya está en nosotros. Señor, no se ha guardado absolutamente nada para ti y para mí. Al habernos dado a Cristo y la vida de Cristo, que es su propia vida, no olvidemos que el Padre, nuestro Padre maravilloso, lo que ha hecho es venir en su amado Hijo Jesucristo para poder salvarnos. Entonces, nuestro Padre maravilloso, el creador de todas las cosas, se dio en Cristo mismo a ti y a mí. Cristo es el Hijo de Dios. Y, ¿verdad?, allí es que el Señor vino justamente para relacionarse con nosotros y para que nosotros tengamos la posibilidad de poder ser alcanzados por Él. Si el Señor no hubiese venido en Cristo, nosotros jamás hubiésemos tenido la posibilidad de poder tener una relación con Él o de volver de alguna manera a ser otra vez traídos de regreso a la gloria de Dios. La Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo lo que hace ahora
es restituirnos a la gloria de Dios. Y restituirnos a la gloria de Dios es restituirnos a la imagen y semejanza de Dios. La gloria de Dios es Cristo. Y Cristo en nosotros manifestado es cuando efectivamente nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros estamos otra vez, ¿verdad? En ejercicio de la gloria de Dios. Ahora, esta es una esperanza que mora y que vive en nuestro corazón por medio de la fe. Porque obviamente en nuestro hombre carnal va a ser imposible que podamos nosotros recibir toda esta herencia o experimentar todas estas cosas. Pero sin embargo, ya nosotros por medio de la fe recibimos un anticipo. El Espíritu Santo mismo, dice la Escritura, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, el mismo Espíritu Santo de Dios ahora nos ha sido dado como anticipo para anticiparnos, ¿verdad? Todas aquellas cosas eternas que nos pertenecen a nosotros y que van a hacerse realidad en la medida en que, ¿verdad? Nuestra muerte en la cruz del Calvario con Cristo juntamente comience a ser una realidad. Y esa muerte en Cristo Jesús tiene que ver con que veamos menos de nosotros mismos y veamos más de la vida preciosa de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que por medio de la fe, el Señor, como hemos visto, tiene el deseo y el anhelo de preservar nuestra alma. Y es por eso que la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no le vamos a poder agradar a Dios por nuestras propias obras, por nuestras propias capacidades, ¿verdad? Por nuestra propia fidelidad, por nuestra propia obediencia. No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Y es por eso que Dios nos dio la fe de Cristo, que no es más que la misma vida de Cristo expresando y manifestando uno de sus puntos principales, que es la fe. Sabemos que eh, el carácter de Cristo que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está. El carácter de Cristo produce fe, ¿no es cierto? Y la Escritura nos dice que la fe nos viene, ¿verdad?, por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios no es el oír la Escritura, porque la Escritura da testimonio de la palabra viva de Dios que es Cristo morando en ti y en mí. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no tenemos que pensar en la Escritura, tenemos que pensar, ¿verdad?, en quién de ella da testimonio, que es Cristo Jesús morando y viviendo en ti y en mí. Tienes que mirar a Cristo morando en ti ahora. Cristo es evidente que no lo vamos a poder ver ni tocar con nuestras manos físicas, ni verlo con nuestros ojos físicos, ni oírlo con nuestros oídos físicos, ni entenderlo con nuestra mente natural, pero sí nos ha sido dada la mente de Cristo para que podamos ahora nosotros entender y comprender todas estas maravillas. Hemos visto durante todas estas semanas que efectivamente, ya que el Señor quiere preservar nuestra alma, ¿verdad? La fe, ¿verdad? No es más que la sustancia mismo de Cristo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Y esa sustancia que es Cristo mismo dentro de nosotros es quien nos da certeza, quien nos da convicción de las cosas que nosotros no vemos. Hemos visto cómo efectivamente los antiguos y aún nosotros mismos ahora en este tiempo, ¿verdad? Por medio de la fe, nosotros alcanzamos las buenas noticias que Dios tiene para ti y para mí. A eso es lo que la Escritura dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, así como los antiguos, también nosotros ahora alcanzamos las buenas noticias de Dios para nosotros. Si Dios no nos daría la fe de Cristo, sería imposible que podamos nosotros recibir las buenas noticias, ¿verdad? Del Evangelio que el Señor tiene para ti y para mí. Lo maravilloso es saber que, ¿verdad? Por esta misma fe que vivió en los antiguos, que ahora mora en nosotros, los antiguos también recibieron un anticipo ya del Evangelio de Jesucristo. Es decir, nosotros sabemos que efectivamente ellos también vieron a Cristo, recibieron la revelación de Cristo, porque la misma fe, ¿verdad?, que está ahora en nosotros, ¿verdad?, que es Cristo mismo, es la misma fe que estaba justamente en ellos. Así que por esa misma fe nosotros seguimos también ahora alcanzando las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para ti y para mí buenas noticias. Las buenas noticias es que Él nos dio la vida de su Hijo
Y en la vida de su Hijo tenemos tú y yo absolutamente todo lo que necesitamos. Todas nuestras carencias, luchas, dificultades y cosas pertenecen al viejo hombre o a la vida natural. El Señor no ha querido remendar la vida natural. El Señor no ha querido de alguna manera poner un parche o ir cambiando al hombre natural. El Señor lo que busca es renovación, que nos vayamos nosotros haciendo nuevos, no algo viejo arreglado, ¿verdad? A lo cual yo llamo pues el buen viejo hombre, porque muchos de nosotros a veces entendemos que el propósito de Dios para nosotros es que seamos buenos. No, no, no. Dios no tiene ese fin para nosotros. El fin para nosotros es que la vida de Cristo, efectivamente, que es buena, que es santa, que es justa, que es obediente, sea la vida por la cual nosotros efectivamente ahora nos podamos guiar, sea la vida que nos lleve, nos motive, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que vivir por la vida de Cristo. Eso es lo que el Señor desea y anhela, pero para eso primero tenemos que conocer esa vida morando dentro de todos y cada uno de nosotros. El versículo 3 nos dice que por la fe nosotros entendemos, hablando en términos espirituales, ¿verdad? La única manera como nosotros podemos entender, ¿verdad? Las cosas que Dios ha hecho son por medio de la fe, ¿verdad? La única manera como nosotros podemos ver eh, lo que no se ve, ¿verdad? Es por medio de la fe. El versículo 4 nos habla de que la fe nos ha sido dada para que por ella nosotros podamos ofrecer un más excelente sacrificio a Dios. Y claro, la fe que nos muestra, sino la obra preciosa de Cristo a nuestro favor, y lo que podemos nosotros ofrecer al Señor ahora, ¿verdad? No es nuestro propio esfuerzo natural, como Caín lo hizo, sino ofrecer la sangre preciosa de Cristo, la cual fue derramada ya por todos y cada uno de nosotros, y ofrecerle al Señor la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso que también la Escritura y los apóstoles nos exhortan a que nosotros nos presentemos delante de Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos. Dios quiere que nosotros presentemos, ¿verdad?, nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo normal, como instrumento de justicia. Es decir, ahora nosotros entendemos que el cuerpo que nosotros tenemos es un instrumento de Cristo. Realmente nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos, ¿verdad?, el cuerpo del Cristo del siglo XXI. Esa es la realidad. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo, es decir, la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Cristo del siglo XXI. Fíjese, estamos tan lejos nosotros de entender lo que significa la iglesia, porque para nosotros, pues la iglesia es la iglesia de la esquina, la iglesia que está un poco más al otro lado, la iglesia, pues está en denominación, la iglesia es del grupo de personas que nos reunimos, nada que ver con eso. La iglesia no es más que Cristo mismo, la iglesia es Cristo. Es decir, no hay nada distinto, ¿verdad?, entre la iglesia por un lado y Cristo por otro lado. No, no. La iglesia es Cristo. Todos aquellos que compartimos la vida de Cristo, ¿verdad? Efectivamente somos la iglesia de Cristo, porque Cristo mora dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que la iglesia cuando se une, ¿verdad? No es más ciertamente que un gran show, una gran feria de todo lo que Cristo es. Porque cuando la iglesia se une, el cuerpo de Cristo está unido y ahí vamos a conocer efectivamente a Cristo en sus dimensiones. Por eso que nosotros no nos podemos ver apartados de los hermanos, porque cada hermano en el cual Cristo mora, efectivamente tiene una actividad, tiene un don, ¿verdad? Y esa actividad y ese don es para beneficio del resto del cuerpo. Así como mi mano es la mano de mis ojos, es la mano de mis oídos, es la mano de mi cabeza, es la mano de mi cuerpo, ¿verdad? Efectivamente, pues asimismo los ojos son los ojos de mi mano, mis oídos son los oídos de mi mano, mi boca, ¿verdad? Son la boca de mi mano. Si se dan cuenta que cada miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad?, a pesar de que tiene una actividad determinada, tiene como objetivo ser, en el caso de los ojos de todo el resto del cuerpo, ser los oídos de todo el resto del cuerpo, ser las manos de todo el resto del cuerpo. Así es como nos complementamos en la iglesia.
¿verdad? Es por eso que nuestra perspectiva de la iglesia no es el lugar, ¿verdad? Físico, no es tampoco el grupo de personas que se reúnen, no es tampoco el lugar en donde de alguna manera nosotros vamos a escuchar sermones. No, no, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo mismo, efectivamente siendo expresado y manifestado a través de todos y cada uno de nosotros. Entonces, por la fe, nosotros ofrecemos a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Caín, que es nuestro viejo hombre, que es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y que intenta agradar a Dios a través de sacrificios o a través de ofrendas, ¿verdad? Sin sangre, porque ¿qué es lo que hizo Caín? Caín, pues lo que quiso entregar a Dios es lo mejor de la cosecha de su trabajo agrícola, ¿verdad? Pero ahí no había derramamiento de sangre y por eso es que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel fue el sacrificio, ¿verdad?, de un cordero, porque Abel tenía la fe de Cristo y él había visto efectivamente esta obra que el Señor iba a hacer a través de nosotros. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De ahí que el único que podía derramar esa sangre, y tenía que ser claro, ese perdón de pecados, ¿verdad? Ese derramamiento de sangre tenía que ser de una víctima sin mancha, sin arruga, sin culpa, sin contaminación. Y es por eso que usted verá en el libro de Levítico que se selecciona claramente a la víctima para que cumpla los protocolos, ¿verdad?, que pedía efectivamente el sacerdocio levítico para que efectivamente la víctima pueda cumplir esos protocolos y su sangre derramada sirva para la limpieza o para el perdón de los pecados de la gente que estaba entregando esa ofrenda. Pues todo esto apunta a Cristo, Cristo como el hombre sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santo, justo y perfecto. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Por eso es que Cristo también se tuvo que hacer hombre, para que exista un hombre, ¿verdad?, lo suficientemente santo, justo, ¿verdad?, delante de Dios, y que ese hombre efectivamente pueda ser el sacrificio que Dios acepte por, ¿verdad?, el pecado de todos los seres humanos. Así como en el caso de Adán, Adán nos contaminó a todos. En el caso de Cristo, Cristo ahora pues lo que hace es nos introduce a todos en su misma justicia. A Adán nos introdujo, ¿verdad?, en su injusticia, en su maldad y en su pecado, pero Cristo en esa misma analogía pues nos introduce en su santidad, en su justicia y en su salvación. Así que hemos visto también que por la fe, ¿verdad? Enoc, dice la escritura en el versículo 5, fue traspuesto. Y aquí veíamos algo maravilloso, porque vemos que la fe es un instrumento que Dios utiliza para transportarnos, ¿verdad?, hacia el ámbito espiritual. Así como el Señor llevó a Enoc para que no vea muerte, ahora también nosotros, en la medida en que buscamos al Señor en el Espíritu, efectivamente el Señor nos transporta, es decir, nos saca del ámbito terrenal, del ámbito temporal, del ámbito natural y nos traslada efectivamente a que veamos las cosas espirituales. Así que el método que el Señor utiliza ahora a nosotros para transportarnos de este mundo natural a su mundo espiritual o a su ámbito espiritual, ciertamente es la fe. Y la escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios en el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. La fe tiene para nosotros, ¿verdad?, una connotación maravillosa. Es que primero genera en nosotros convicción y genera una revelación de que Cristo está en nosotros, de que le hay, de que Él existe, de que Él es el gran yo soy. Él nunca ha dejado de ser el gran yo soy. Él está en mí, ¿verdad?
En este momento nosotros con seguridad podemos decir que todo lo que nos falta a nosotros es Él. Cualquier necesidad, ¿verdad? Cualquier respuesta a nuestra necesidad, a nuestra carencia es Él. Él dice, yo soy lo que tú necesitas para esto. Yo soy lo que tú necesitas para esto otro. Yo soy lo que tú necesitas para resolver esto. Yo soy lo que tú necesitas para sanar esto otro. Es decir, el gran yo soy. Y la escritura nos dice que la fe tiene como poder también el que eh, nos dé la posibilidad de entender que Él es galardonador de los que le buscamos. Es decir, muy por fuera de lo que normalmente nosotros hemos entendido, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios, que Dios es alguien esquivo, alguien lejano, que no necesariamente se acerca a nosotros porque Él está siempre demandándonos una suerte de fiscal que siempre nos está acusando de que no hemos hecho lo debido, de que no hemos hecho lo suficiente, siempre un sentido de culpa y de condenación interna. Pues nada que ver con eso. Dios no es así, ¿verdad? Dios más bien, al contrario, es galardonador de los que le buscan. Es decir, Él tiene un galardón para todos y cada uno de nosotros, pero no un premio consuelo. Él tiene el mayor premio que nos pudo haber dado, que es la propia vida de su amado Hijo Jesucristo, que es la misma vida de Él, para que nosotros la disfrutemos por la eternidad, razón por la cual usted y yo fuimos creados. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que caminemos en ella. Veíamos nosotros que en el caso de Noé, también la fe que vivía en Noé nos muestra justamente estas particularidades, ¿verdad?, que la fe tiene. En el caso de Noé vemos que la fe advierte, ¿verdad?, sobre cosas que aún no se ven. Y esto para nosotros es importante ahora, porque Noé fue advertido de cosas que no se veían, efectivamente del diluvio, pero antes, no solamente el diluvio, como lo que iba a pasar, por lo cual el Señor le pidió a Noé que construya un arca, sino que el Señor le mostró también por medio de la misma fe de Cristo la obra preciosa que iba a ser y cómo el arca y lo que él estaba viviendo no era más que una figura, ¿verdad?, de esta arca de salvación celestial que es Cristo mismo, la cual efectivamente hoy está siendo construida, está siendo formada dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que esa fe, como en el caso de Noé, ¿verdad?, generó temor, ese temor reverente para que él pueda preparar el arca, ¿verdad?, en la que se iba a salvar. Nosotros ahora recibimos de parte de Dios ese agradecimiento, ese temor reverente, ¿verdad? Sabiendo que el Señor ya preparó un arca dentro de todos y cada uno de nosotros, que es la vida de Cristo mismo, para que tú y yo, ¿verdad? Y nuestros familiares, ¿verdad? Y nuestra casa seamos capaces de poder entrar a esa misma arca y podamos obtener, ¿verdad?, la salvación de este mundo. La escritura nos dice, ¿verdad? En el caso de Abraham, como vimos en la semana pasada, que Abraham fue, por medio de la fe, fue llamado. Así también nosotros, por medio de la fe, somos llamados. Somos llamados, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. El llamado santo que nosotros tenemos en nuestro corazón no es más que Cristo mismo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Y que por esa fe, ¿verdad?, Abraham obedeció. Es decir, la fe nos es dada, ¿verdad?, como un instrumento que Dios produce dentro de cada uno de nosotros para que obedezcamos, ¿verdad?, a esta nueva naturaleza, a este nuevo hombre, a esta nueva vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y este obedecer para nosotros es rendirnos. No es la obediencia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en donde el Señor nos da los 10 mandamientos y nosotros los tenemos que cumplir. Eso sabemos que ahora era imposible que lo podamos cumplir nosotros, solamente Cristo lo pudo cumplir. Entonces ahora para nosotros esta obediencia tiene que ver directamente con la rendición,
permanente y continuamente de nuestra alma y de todo lo que somos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vimos cómo Abraham, ¿verdad? Obedeció para salir a recibir la herencia, que es lo que a ti y a mí el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. El Señor nos pide ahora que nosotros salgamos de Adán para que vengamos a Cristo, que es tierra prometida, y para que en Él nosotros podamos efectivamente recibir la herencia que el Señor tenía, ¿verdad?, guardada para nosotros desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Así que hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Y hoy queremos continuar porque me permito repasar un poco de todo esto porque son varias charlas que hemos tenido y más bien les animo a que no dejen esas charlas, ¿verdad? Simplemente como que fue la charla del domingo. Les animo a que las estudien porque el Señor tiene mucho que decirles a ustedes, a mí también, a través efectivamente de todo lo que el Espíritu nos pueda seguir revelando. Estudien esas charlas que tienen que ver con la fe, porque es una manera distinta, ¿verdad? De cómo ahora nosotros somos capaces de ver la fe. Antes creíamos que era un simple creer para apropiarnos, ¿verdad?, de cosas o para torcerle el brazo a Dios para que termine haciendo lo que nosotros requerimos o necesitamos. Ahora sabemos que la fe, ¿verdad?, no es más que la misma vida de Cristo en nosotros para que podamos hacer nuestro lo que ya el Señor, desde antes de la fundación del mundo, hizo por ti y por mí, para que podamos a partir de ahora recibir este anticipo precioso y maravilloso de esta vida eterna. Ahora vamos a ver a Sara y a Abraham también, porque estamos en ese tema. Creo que tenemos algo importante, ¿verdad? El versículo 11 nos habla ahora de Sara. Todos conocemos a Sara, sabemos que su nombre inicial era Sarai y el Señor le cambió, ¿verdad?, el nombre a Sara, como el caso de Abraham. Abraham era Abraham y después le llamó Abraham, ¿verdad?, que es padre de multitudes. Cuando el Señor cambia el nombre, siempre cuando el Señor cambia el nombre, ¿verdad?, hay una connotación espiritual porque es un cambio de pacto, es un cambio de naturaleza, es un cambio de persona, es un cambio de personalidad, ¿verdad? El Señor no cambia el nombre por cambiar el nombre. El Señor, cuando habla de nombre, habla de persona, habla de personalidad, ¿verdad? Por eso es que la Escritura, cuando nos habla que nosotros pidamos algo en el nombre de Cristo, no es la palabra Cristo, ¿verdad?, lo que cambia las cosas, es el nombre, es la persona de Cristo. La Escritura nos dice que nosotros pidamos en el nombre, ya no en el nombre nuestro, ¿sí? No en el nombre del hombre adámico, que efectivamente no tiene llegada al Señor. Ahora nosotros tenemos que pedir en el nombre de Cristo, en el nombre del Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Pero si el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros no se nos ha revelado todavía, ¿cómo podemos nosotros pedir en el nombre de Cristo? Ahí es que entramos nosotros en este aspecto religioso en el cual nosotros creemos que tenemos que hacer peticiones delante del Señor respecto de todas nuestras necesidades y al final simple y sencillamente introducimos la oración en el nombre de Cristo y parece que ya estamos cumpliendo, ¿verdad?, el requisito del protocolo. Absolutamente nada que ver, hermanos, porque la fe de Cristo, como hemos visto, tiene como propósito central el revelarnos la vida de Cristo dentro de nosotros. La fe de Cristo despierta la conciencia de Cristo dentro de nosotros. La fe de Cristo nos trae a la realidad de la vida de Cristo dentro de nosotros para que desde ahora nosotros, al poder apropiarnos de esa realidad, de estar conscientes de la vida de Cristo dentro de nosotros, de la persona de Cristo como nuestra nueva persona, como nuestra nueva naturaleza, como nuestro nuevo hombre, en esa persona, en el conocimiento, en el ejercicio de esta nueva realidad, nosotros ahora le pidamos a Dios. Es por eso la fe tan importante, ¿verdad? Porque si es que la fe no es capaz de poder mostrarnos esto, entonces no es la fe de Dios, ¿verdad? Mientras que nuestra propia fe, nuestra propia creencia natural, como usted sabe, tiene como propósito el resolver los problemas temporales o el solicitar o el pedir o el quebrar
el brazo a Dios para que termine dándonos lo que nosotros necesitamos y el tema se nos solucione. La fe de Cristo tiene como propósito hacer todo, ¿verdad? Lo que nos corresponde en Cristo Jesús, o hacer todo lo que es de Cristo absolutamente nuestro. Entonces, aquí la Escritura nos habla, nos dice, por la fe también. Fíjate cómo comienza en el versículo 11, por la fe también. Es decir, también porque si se dan cuenta que ahora hemos visto todas estas facetas de la fe. Esto es lo que este capítulo nos trata de enseñar. Todo el poder, todas las facetas, toda la herramienta poderosa que es la fe de Cristo dentro de nosotros. Entonces llegamos al versículo 11, en donde dice, por la fe también, fíjate, también, más allá de los otros hombres y de las otras actuaciones de la fe que hemos visto, por la fe también la misma Sara, ¿verdad? Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces aquí tenemos que ver algo muy importante, ¿no? Primero, sí, que por la fe vemos en el caso de Sara, ella recibió fuerza, ¿sí? También nosotros por la fe hoy recibimos fuerza. En este caso específico para Sara fue fuerza para concebir efectivamente el hijo de la promesa, que era Isaac. Pero por la fe, al igual que Sara, nosotros recibimos. Ese es el punto principal. Por la fe recibimos de parte de Dios. Por la fe recibimos fuerza. Por la fe recibimos ánimo. Por la fe recibimos revelación. Por la fe, ¿verdad? Recibimos de parte de Cristo todo lo que Él tiene reservado para nosotros, para cada circunstancia de nuestra vida. La Escritura nos dice, como comenté en el versículo de Efesios 2:10, que nosotros somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche bien, nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. Primero, nuestro ámbito de creación, nuestra materia prima, ¿verdad? Actual en este nuevo pacto es Cristo Jesús. La materia prima con la cual nosotros fuimos creados en el primer hombre era Adán, el hombre natural. Era un alma viviente, lo que nosotros efectivamente todavía miramos y podemos comprobar en este tiempo. Pero en el segundo hombre, la materia prima, ¿verdad? Que tenemos ya no es del hombre natural, sino, ¿verdad? Es del hombre celestial, es del hombre espiritual, es Cristo mismo. La materia prima es Dios mismo que efectivamente hoy nos asiste. Es decir, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. El medio ambiente, el ADN en el cual nosotros fuimos creados fue en Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué fuimos creados? ¿Para buenas obras? ¿Para hacer nosotros buenas obras? No. Las buenas obras son las obras de Él mismo. Las buenas obras dice que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el único que hace buenas obras es Cristo. El único bueno es Cristo. Por eso alguna vez el Señor respondió, ¿verdad?, a uno de sus seguidores cuando le dijo, Señor bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, es Dios. Obviamente estaba hablando de sí mismo, que no hay más bueno que uno. Porque en términos absolutos, ¿verdad?, sustanciales, el bueno es el que hizo todas las cosas, que en este caso es nuestro Dios. Y si Él es la sustancia de lo bueno, ¿verdad?, el único bueno es Él. Por tanto, el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos crea en el bueno, nos crea en Cristo Jesús, nos crea en aquel que, ¿verdad?, solamente puede hacer buenas obras. Y por eso dice el Señor que Él ahora quiere que caminemos nosotros, que experimentemos o que vivamos de esas buenas obras que Él, ¿verdad?, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, el mismo bien que Cristo es, el mismo bien que Cristo hace, el Señor quiere que nosotros andemos experimentando todo ese bien
que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es maravilloso entenderlo porque nuestra alma entonces tiene como propósito ser participante de todo lo que Cristo es. Nuestra alma no puede hacer cosas buenas aparte del Señor. Nuestra alma simplemente, ¿verdad?, es una receptora de las buenas cosas que Cristo hace. Por tanto, efectivamente nosotros, por medio de la fe, recibimos, ¿verdad?, la fuerza, el poder, las buenas cosas que Cristo es. Ahora, aquí nos dice algo importante la Escritura y hace énfasis, porque tiene que ver con usted y conmigo. Dice, por la fe también la misma Sara, escuche esta palabra, siendo estéril. Esa es una condición en la cual usted y yo nacemos en nuestra primera creación. Digamos que la premisa clarísima del hombre adámico es que es estéril para Dios, incapaz, primero, de poder agradar a Dios, incapaz de poder generar la vida, ¿verdad?, que a Dios le agrada, incapaz de poder hacer cosas buenas, es estéril para Dios. El hombre adámico no puede producir vida. El hombre adámico no tiene la capacidad de poder agradar a Dios. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre adámico, ¿verdad?, efectivamente, delante de los ojos de Dios, está muerto, es incapaz, es estéril. Por eso la Escritura nos dice que por medio de la fe, Sara siendo estéril, es decir, por medio de la fe, ahora cambia el nombre de Sara y pon tu nombre mismo. Por medio de la fe, ¿verdad?, Ricardo siendo estéril, porque es la misma posición que nosotros tenemos delante del Señor. Ahora, lo primero es que entendamos esta realidad, que nosotros somos estériles para con Dios. Porque si nosotros no entendemos esta premisa de esterilidad, de incapacidad delante de Dios, ¿verdad?, vamos a estar estorbando el proceso de formación de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la ignorancia, ¿verdad?, que todavía nos permite vernos capaces, lo que hace básicamente es que se retarde, ¿verdad?, este proceso de formación de Cristo en nosotros y se retrase el proceso de la experiencia de la expresión y la manifestación de Cristo en nosotros. Si en algo está trabajando el Señor en ti y en mí en este tiempo, no es en fortalecer nuestro hombre exterior, sino en debilitarlo. Porque en la medida en que el hombre exterior se ve estéril, es cuando verdaderamente la obra de Dios puede funcionar. El apóstol Pablo entendió esta realidad cuando dijo que cuando él es débil, entonces era fuerte. Cuando él ve que su debilidad llega a un punto en donde él no puede hacer nada más, es cuando la mano de Dios comienza efectivamente a hacer su trabajo. Y es que el Señor no va a compartir su gloria con nosotros, porque nosotros somos hermanos tan orgullosos y egoístas que cuando nos ha quedado algún hálito de capacidad propia, de autosuficiencia, y en esas circunstancias el Señor provee de algo para nosotros, siempre nos queda la duda de que no fue absolutamente el Señor quien lo hizo. Siempre nos queda la duda de que esa persona que vino a salvarnos, esa persona que vino a ayudarnos, esta circunstancia que sucedió,
pues también puede ser fruto de ciertas coincidencias o ciertas situaciones. Es decir, nuestra fe otra vez comienza de alguna manera a tambalear. Pero en el caso de Sara, Sara tuvo que llegar a un punto, ¿verdad? No solamente de entender que era estéril. Cuando era joven, evidentemente, seguramente trató por todos los medios asequibles en aquella historia de la humanidad o en aquel tiempo de la humanidad, limitada posiblemente en términos médicos como los que tenemos ahora, o científicos, para poder buscar otras opciones de concepción, pues ella a través de medios naturales simplemente vio que era imposible el que pueda tener hijos. Ella determinó por sí misma que era estéril. ¿Y cómo ella lo confirma? Cuando ella decide por consejo propio, ¿verdad? Darle descendencia a Abraham a través de su sierva egipcia Agar. Y Sara ofrece a su sierva para que Abraham tenga el hijo o los hijos que ella era incapaz de poder dar. Entonces ya sabemos que Sara sabía que ciertamente para haber tomado esa determinación y esa decisión, simple y sencillamente ella era incapaz. Y seguramente también veía por el otro lado, pues la tristeza que esto le podía generar a Abraham, a pesar de que Abraham amaba a Sara y siempre estuvo con ella, pero sin embargo, en el corazón de Abraham, porque vemos que la historia también nos lo muestra, existía este anhelo y este deseo de no tener, de tener un hijo, ¿no? Pero de tener un hijo no con cualquiera, sino con la mujer a la cual él amaba, que en este caso era Sara. Pero Sara, al ver su incapacidad, su esterilidad, simplemente pues vio otras opciones para que Abraham de alguna manera pueda tener lo que anhelaba en su corazón. Pero ¿cuál es el punto? Sara tuvo que entender que era estéril. Sara tuvo que entender que llegó a un momento en donde era imposible que le pueda dar hijos a Abraham, ¿verdad? Pero sin embargo había una promesa de parte de Dios a Sara y a Abraham de que efectivamente Abraham iba a ser padre de multitudes y padre de naciones. Y evidentemente esa promesa era con Sara. Pero sin embargo había llegado el punto, nos muestra la escritura, en donde pues ella no solamente que sabía que era estéril, sino que llegó a un punto en donde ya le había cesado, ¿no es cierto?, la costumbre de las mujeres, evidentemente ya no menstruaba, porque era una mujer que ya había llegado a una cierta edad, pero no solamente que había llegado a una edad en donde ya ni siquiera menstruaba, sino que también prácticamente llegó a una edad en donde ya era anciana. Es decir, no había ninguna posibilidad, no había ninguna opción, ¿verdad? No podría haber ninguna duda de que la única perspectiva que Sara podía tener era que efectivamente Dios haga algo. Pero sin embargo, fíjese que también esto nos lleva a entender algo importante con este tema de la esterilidad. Porque la fe también tiene unos procesos dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Resulta que si vamos un poquito a la historia, ¿verdad? De cómo Sara se queda embarazada, digamos que ya hemos analizado la circunstancia en la cual ella sabía que no había ninguna posibilidad, pero ninguna, hasta por su avanzada edad y la avanzada edad también de su marido. O sea, ya no era solamente Sara que decía, yo no puedo tener hijos, sino que también mi hijo ya, mi esposo ya está viejo, ¿verdad? Ya también no tiene ninguna posibilidad. Pero resulta que en esa circunstancia, ¿verdad? Ya que había una promesa de parte de Dios, viene Jehová, ¿verdad? Representado por estos tres ángeles, que, tres varones que vienen, ¿verdad? Y pasan por la tienda de Abraham. Ellos son los que venían justamente a terminar con Sodoma y Gomorra. Se olvide que Lot vivía efectivamente en Sodoma y Gomorra, y estos tres ángeles que representan efectivamente al Señor, a nuestro Padre,
pues pasan por la tienda de Abraham. Y mientras Abraham pues se da cuenta inmediatamente, ¿verdad? Que era el Señor, se postra en tierra y le pide que por favor no pase mientras no haya comido, etcétera, etcétera. Y pues efectivamente estos tres varones aceptan la invitación. Obviamente todo esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Y en esa conversación los varones le preguntan por Sara. Sara dice que estaba, ¿verdad?, en la puerta de la tienda escuchando atentamente todo lo que se hablaba. Y resulta que el Señor le dice a Abraham, ¿verdad?, que Sara iba a tener un hijo. Y la escritura nos muestra que Sara se rió. Ella escuchó esa promesa otra vez, promesa que a propósito ya la tenían, pero ella ya había perdido absolutamente toda perspectiva y posibilidad de que esto pueda funcionar. Y ahora resulta que vienen a rivalidar la promesa y dicen, de aquí a un año, por este tiempo, Sara quedará embarazada y te dará a luz un hijo. Sara se rió y dijo, ¿cómo una mujer vieja como yo puede tener deleite? Más cuando también mi esposo. Eso es lo que pensaba Sara. Es decir, Sara sabía que no había ninguna posibilidad y se rió de esa opción. Y el Señor ahí, ¿verdad?, reprende a Sara sin que ella se dé cuenta y le dice a Abraham, tu mujer se ha reído de lo que yo he dicho. Y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. En términos naturales, no hay nada difícil para Dios. Nada, absolutamente nada difícil para Dios, ¿verdad? Y Sara, pues, al escuchar la acusación del Señor de que se había reído, tuvo miedo, dice, porque claro, ella no sabía que el Señor le estaba leyendo el corazón. Y dice, no, 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 es que yo no me he reído. Y el Señor se regresa y le dice, que sí, que te has reído. ¿Ya? ¿Qué le quiero decir con esto? Mire el proceso de la fe, porque la Escritura nos dice aquí algo maravilloso. Fíjese lo que dice aquí en la segunda parte. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pregunta, ¿ella creyó que era fiel con el episodio de la risa? No. Ella en ese momento, cuando escuchó, ¿verdad?, tenía otro tipo de fe en su corazón. Evidentemente la fe de Sara cambió para que la escritura pueda decir ahora creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, ¿qué dice la escritura maravillosamente? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fíjese la diferencia. Es decir, Sara escucha la palabra de Dios a pesar de que al principio, en su hombre natural, en su creación natural, Sara se ríe y dice, esto es imposible, no se puede, pero sin embargo en ella nace algo maravilloso. Nace esta convicción de lo que se espera, esta certeza de lo que se espera y esta convicción de lo que no se ve. ¿Por qué nace? Por haber escuchado al Dios vivo. En ese entonces no había Biblia. En ese entonces ni siquiera había escritura. No había ley. No había dónde Sara pueda ir a leer lo que Dios decía. Nada. Ahí tenía al Dios vivo hablando a su puerta y diciendo que por este tiempo, en el próximo año, Sara te va a dar a luz un hijo. Ella se rió en su hombre natural, en su creación adámica, porque eso es lo que somos nosotros, estériles hasta para creer. No creemos a Dios, no podemos ver las cosas que vienen del Espíritu. Sin embargo, ¿qué sucedió? Algo pasó en el corazón de Sara, porque aquí la escritura declara, inspirada por el Espíritu Santo, que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Pues quiero decirle una cosa importante. Este también es el trabajo de la fe dentro de cada uno de nosotros. La fe de Cristo tiene como propósito el que Cristo se vaya haciendo real dentro de cada uno de nosotros y que efectivamente nuestro creer sí apunte al fiel,
apunta al que lo promete. Nuestro creer ya no apunta a las cosas. Fíjate que ya no apuntaba ni siquiera al Hijo, sino que apunta al fiel y a quien lo había prometido. La fe apunta a Cristo. La fe siempre apunta al que lo había prometido. Y es por eso que Sara, después de esto, entregó juntamente con Abraham al hijo de la promesa para que sea sacrificado cuando Dios se lo pidió. ¿Por qué? Porque para Sara, a pesar de que amaba a su hijo, ya su hijo no era lo más importante. Lo más importante era el fiel y quien lo había prometido, que es el Hijo de Dios, que efectivamente también había sido mostrado en figura. Así que es maravilloso que entendamos, hermanos, este poder que tiene la fe dentro de todos y cada uno de nosotros. Es decir, la fe, cuando es recibida del cielo por el oír al Señor, ¿verdad? Efectivamente va a tener un proceso de crecimiento dentro de nosotros. Esto va de la mano con aquello, ¿verdad? Que los propios discípulos le pedían al Señor: Señor, aumentanos la fe. Pero es que la fe no se puede aumentar, porque la fe no es una cosa, la fe es una persona. Entonces el Señor les dijo: si tuvieseis fe, por lo menos de un grano de mostaza, le pedirías a esta montaña que se vaya, ¿verdad?, hacia el mar, y se iría. Pero ¿qué les estaba diciendo el Señor? Que es que no tienen ni siquiera fe de un tamaño tan pequeño. ¿Por qué? Porque todavía la vida de Cristo no estaba en ellos. Así que la fe no es algo que yo creo, la fe no es algo que se me aumenta. La fe es la vida de Cristo morando en mí. Y entonces, el tamaño de mi fe es directamente proporcional al tamaño del Cristo que mora en mí. Al tamaño del Cristo que está siendo formado en mí. Si tengo un Cristo grande ya formado en mi alma, pues mi fe será de ese mismo tamaño. Y lo mismo tú puedes aterrizar a toda la persona del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad. Todo lo que Cristo es va a estar en ti en la medida en que ese Cristo esté siendo formado en tu alma. La Escritura nos dice que creyó que era fiel quien lo había prometido. Y como nosotros sabemos, pues finalmente Sara sí le dio a luz un hijo, a Isaac. Pero le dio a luz cuando ya no había intervención de la mano humana. Fíjate, cuando Sara intervino siendo joven y quiso arreglar la situación con Abraham dándole un hijo que Dios les había prometido, pero ella lo hizo desde la perspectiva de la carne, se dice que desde aquel momento el nacimiento de Ismael ha traído como consecuencia, ¿verdad?, esta rotura, esta disrupción entre Israel y el pueblo árabe, porque Ismael es el padre de todos los árabes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Verdad? Sara, queriendo hacerle un favor a Dios, porque evidentemente ya sabía que era estéril, tuvo la gran idea de proponerle a su esposo el que tenga relaciones con su sierva para que le pueda dar un hijo, el que necesitaba. El otro, ni corto ni perezoso, escuchó la voz de su mujer, es decir, la voz de su propia alma, y vino a hacer lo que, ¿verdad?, esa lógica natural le decía, y lo que generaron fue un caos, porque finalmente sí, hubo un hijo de la carne, pero ese hijo que ahora iba a perseguir finalmente al hijo del espíritu.
porque desde ahí en adelante ha sido esto. Ahora mismo lo estamos mirando. Ahora estamos en una confrontación bélica, ¿verdad?, de Estados Unidos, que puede tener grandes connotaciones, Israel, Estados Unidos contra Irán. Todos esos pueblos son descendientes de Ismael. Todos esos pueblos son los pueblos, ¿verdad?, que de alguna manera tienen que ver con esta circunstancia y situación. Así que, en el otro lado, ¿verdad?, en el versículo 12, en esta misma línea de entendimiento, la escritura dice, por lo cual también de uno, ya está hablando otra vez de Abraham, ya hemos hablado de Sara, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, otra vez, ¿por qué la escritura, verdad, enfoca la palabra ya casi muerto? Porque por el un lado Sara era estéril y él estaba técnicamente muerto. Mira, la única manera como el poder de Dios va a funcionar en nosotros es cuando somos estériles y estamos muertos. No hay opción. Es decir, esta es una premisa, esta es verdaderamente una capacidad. Esto es lo que Dios efectivamente tiene para ti y para mí. Si nosotros seguimos insistiendo o interviniendo con nuestra propia capacidad humana y natural, significa que no estamos muertos. La posición nuestra, hermanos, es en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo decía, porque cada día muero, o porque llevo en mi cuerpo a todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en mi cuerpo mortal. Así que, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí está hablando de Abraham. ¿Sí? También Abraham recibió fuerza. Abraham ya era viejo. Abraham ya estaba casi muerto. Es difícil, hermanos, que uno casi muerto tenga hijos, ¿no? Así que la misma fuerza que recibió Sara, también la recibió Abraham. Y tanta fuerza recibió Abraham porque Sara murió primero que Abraham. Y la escritura nos muestra que Abraham después de Sara tuvo hijos. Así que la fuerza le alcanzó para más todavía a futuro. ¿Y por qué es esto? Porque el Señor le promete algo importante a Abraham. Y le dice, y le habla de dos descendencias. La descendencia que viene del cielo y la descendencia que viene de la tierra. ¿Ok? Por eso le dice, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le dijo, mira, Abraham, mira al cielo. Cuenta las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia. Es decir, como las estrellas. Allí estamos hablando de la descendencia del Espíritu. Ahí estamos hablando de la descendencia que es por medio de la fe. La descendencia de la cual somos parte tú y yo. Porque en la simiente, ¿verdad?, que tenía Abraham, nos va a ser alcanzada a nosotros la bendición. Así que aquí estamos hablando de esta generación, ¿verdad?, que se genera a través de la fe. Esta es la generación de las estrellas, cuando la escritura dice aquí, por lo cual también de uno ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y también el Señor le promete a Abraham y le dice, y tu descendencia también será como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahí habla de la descendencia terrenal. La arena tiene que ver con la tierra y las estrellas tienen que ver con el cielo. Y ciertamente sabemos que esto se ha cumplido porque de Abraham sale todo el pueblo de Israel, sale todo el pueblo de los árabes y sale pues toda esa todo esto que conocemos ahora nosotros, Medio Oriente, etcétera, ¿no? Así que el punto aquí es que efectivamente, hermanos, la fe tiene esta connotación preciosa y maravillosa para usted y para nosotros. Cuando efectivamente nosotros
reconocemos en nuestra propia vida que en nuestra hombre natural, en nuestra carne, somos estériles para el Señor o estamos muertos, es cuando efectivamente el Señor, ¿verdad?, va a través de nosotros a generar vida. El Señor nos va a poder verdaderamente engendrar la vida de su amado Hijo Jesucristo. Obviamente nosotros somos estériles, pero sin embargo cuando el Señor viene y cuando la palabra del Señor viene a nosotros, en nosotros se puede engendrar la vida preciosa de Cristo. En nosotros se puede engendrar la vida maravillosa del Señor. ¿Por qué? Porque es obra de Él y porque nosotros hemos sido creados desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero por quién? Por la santidad, por la justicia y por la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Sara, como hemos visto, ¿verdad?, recibió por medio de la fe fuerza, siendo estéril. Nosotros, por medio de la fe de Cristo en nosotros, recibimos la fuerza, recibimos el poder, recibimos la provisión, recibimos la santidad, la justicia y la verdad. Recibimos todo lo que Cristo es, para que la vida de Cristo sea la que nos traiga deleite, así como la vida de Isaac trajo deleite a la vida de Sara y Abraham. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.